pero me dijeron que las llaves están ahí, que puedo cerrar cuando termine, así es de que vamos por favor al libro de Lamentaciones, por favor, en el capítulo número 4, en el libro de Lamentaciones, capítulo número 4, es donde quiero hablar a ustedes, por favor. Lamentaciones, capítulo número 4, solamente el versículo número 1 de este capítulo. Y para mayor reverencia a la palabra de Dios, les pido, por favor, si se pueden poner de pie y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Libro de Lamentaciones, capítulo número 4, versículo número 1, dice así la Escritura: ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Como en buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Permítanme leerlo una vez más. Cómo se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por todas las encrucijadas, por las encrucijadas de todas las calles. Bendito Padre Celestial, al abrir, Señor, ahora tu palabra y ver, Señor, lo que tú estás haciendo en esta iglesia, Señor, lo que pasa en iglesias alrededor nuestro, Señor, no tan solamente en este estado de Baja California, sino ver todo lo que está aconteciendo en otras ciudades, en otros países inclusive. Ver, Señor, cómo tu evangelio va creciendo, pero a la par, Señor, se están levantando denominaciones que niegan la eficacia del evangelio. Te ruego, Padre Santo, ahora al abrir la Escritura y al meditar en este pasaje escrito hace siglos atrás, Señor, pero dejados para nuestro entendimiento y nuestra aplicación, te ruego, Señor, ahora me des la sabiduría para exponerlo de la manera correcta. Señor, yo te ruego que yo no sea un estorbo a tu palabra, sino, Padre, úsame a pesar de lo que soy. Te ruego, Padre Santo, bendigas a esta tu iglesia y nos ayudes a tener convicciones firmes en tu palabra. Lo ruego, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su lugar. Muchísimas gracias. El libro de Lamentaciones está siendo escrito por el profeta Jeremías. A Jeremías le tocó desde el inicio de su ministerio ser retado por Dios, ser llamado por Dios, diciéndole que no vería fruto en su ministerio. El profeta Jeremías le tocó profetizar y predicar, anunciar, le tocó predicar a un pueblo duro, a un pueblo que no quería escuchar la palabra de Dios, un pueblo que muchas veces fue amonestado, muchas veces fue advertido, muchas veces fue confrontado por los profetas de Dios, pero el pueblo de Dios no quiso escuchar la voz de Dios ni de ninguno de sus profetas. Vemos al profeta Jeremías en este tiempo, cuando está escribiendo el libro de las Lamentaciones, se le llama de esa manera porque está Jeremías y da una anotación en la Septuaginta, en la versión que fue traducida del hebreo al griego, donde se pone una pequeña anotación diciendo que Jeremías se sentó en uno de los montes, probablemente en el Monte de los Olivos, y está observando cómo la ciudad, aquella ciudad populosa, aquella ciudad tan hermosa como era la ciudad de Jerusalén, ahora había quedado hecha ruinas completamente. Había venido el ejército más poderoso de aquellos tiempos, que era Babilonia. Habían llegado, habían estado ahí, habían saqueado literalmente toda la ciudad de Jerusalén. Y después de que la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Salomón había visto todo su esplendor, la gloria de Salomón, venían inclusive reyes como la reina de Sabá, venía y se quedaba asombrada de todas las grandezas que había pasado en aquellos tiempos. Después de ver la casa de Jehová que resplandecía desde lejos, entrando los sacerdotes al templo, ellos observaban cómo había sido bañada en oro pura el templo. La ciudad tenía detalles de oro inclusive, y era una ciudad grandiosa, una ciudad como ninguna otra en el mundo. Pero en los tiempos de Jeremías estaba sentado en aquel monte y está observando cómo habían despojado, habían tirado los muros, habían saqueado la casa de Dios, habían sacado los utensilios, los vasos de oro con los cuales tomaba Salomón, todos los utensilios de plata, todas las riquezas se las habían llevado, y Jeremías está sentado sobre este monte y está observando aquella ciudad tan hermosa, la ciudad de Jerusalén.
pero la observa y comienza escribiendo el libro. Acompáñenme el versículo número 1 diciendo: cómo ha quedado sola la ciudad populosa. La gente, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Y no hablaba de personas, sino hablaba de la ciudad de Jerusalén. Estaba observando cómo la ciudad había quedado en ruinas, cómo la ciudad, los príncipes, cómo las personas que habían vivido en opulencia, cómo las personas habían vivido bien, habían tenido la provisión de Dios, la mano poderosa de Dios estaba con ellos. Pero cuando vino el tiempo en el cual viene la deportación, el tiempo en el cual viene Babilonia y se los lleva cautivos, empieza a exclamar el profeta Jeremías también en el versículo 1 del capítulo 4: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciosos y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obras de mano de alfarero. Lo que estamos viendo ante nuestros ojos es el profeta Jeremías. Se le conoce como el profeta llorón porque aquí encontramos 5 lamentaciones. El libro de Lamentaciones contiene 5 capítulos y encontramos 5 endechas, 5 lamentaciones que está dando Jeremías ante la ciudad que amaba, ante el pueblo que amaba, ante su misma nación, y está dando estas endechas, estas lamentaciones con su corazón. Un hombre que era sumamente patriota, un hombre que amaba a su pueblo, que amaba a su gente, que amaba a los pequeñitos, a los jóvenes, a los adultos. Pero al tener el pueblo un corazón duro, vino la mano poderosa de Dios. Pero aquí encontramos, y lo que yo quiero aplicar con ustedes es lo siguiente. Aquí exclama diciendo: cómo se ha ennegrecido el oro. Queridos hermanos, ustedes y yo tenemos oro en nuestras vidas. Nuestras familias son oro puro. La iglesia en la cual asistimos es oro puro. Nuestros pastores son oro puro. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro cónyuge son oro que Dios nos ha dado. Pero queridos hermanos, aquí vemos la exclamación de un hombre que amaba a su pueblo. Después de que ve cómo la tragedia viene, después de que ve cómo los soldados con sus manos bruscas, toscas, comienzan a saquear la ciudad y comienzan a llevarse a las señoritas, comienzan a llevarse el oro, comienzan a llevarse las personas. Después de ver todo esto, el profeta Jeremías dice: cómo se ha ennegrecido el oro. ¿Se ha dado cuenta cómo se ha ennegrecido el oro en nuestra sociedad? Hoy en día lo más común es ver gente del mismo sexo que se pueden casar. Vemos leyes en los gobiernos primermundistas y en nuestro propio gobierno que dan leyes que se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer, porque cómo se ha ennegrecido el oro. Vemos hombres que después de unos años de casado, después de unos meses de casado, vemos que ahora ya no se llevan bien en el matrimonio y la opción más común ahora es el divorcio, porque cómo se ha ennegrecido el oro. Vemos a niños que le faltan el respeto a sus padres. Vemos a jóvenes que se burlan de sus padres, que se burlan de las autoridades. Vemos a niños que en vez de que aprendan a amar a sus padres, están amando más la tecnología, más lo que viene, que a sus propias familias. ¿Por qué? Porque el oro se ha ennegrecido, queridos hermanos. Pero quiero aplicarlo de otra manera. ¿Se ha dado cuenta de la doctrina? ¿Se ha dado cuenta de todo lo que hay alrededor de nosotros? ¿Se ha dado cuenta que hay doctrinas hoy en día que ya niegan la eficacia de la salvación, por ejemplo? Es porque el oro se ha ennegrecido. Queridos hermanos, a mí me ha tocado, no salgo mucho de la ciudad de Puebla. Mi esposa y yo, por la gracia de Dios, tenemos apenas 2 años allá en la Iglesia Bautista de Gracia en la ciudad de Puebla. Pero a veces nos toca visitar otras iglesias, algunas de nuestra propia denominación, algunas otras a veces nada más escuchamos o las vemos, o vemos iglesias que se están levantando por todos lados. Vemos movimientos carismáticos, vemos movimientos de toda índole que se levantan, iglesias por acá, algunos centros de fe, centros cristianos, y ya no siquiera les llaman iglesias porque realmente no lo son. Y algunos de ellos amotinan gente, traen gente más bien, y les predican
predican el evangelio, pero de una manera muy ligera, y no les hablan acerca de las normas que Dios quiere, y no les hablan acerca de la doctrina correcta. Me ha tocado ver, y tristemente lo digo con toda precaución también, una vez me tocó ir con un evangelista, una persona que es evangelista, y me tocó visitar puertas o ir tocando puertas con él. Estábamos tocando esas puertas y mientras íbamos caminando de una calle a otra calle, llegamos con una persona, porque casi nadie nos abría. Llegamos con esa persona y le dijo este muchacho: ¿sabes qué? ¿Te gustaría ir al cielo? ¿Te gustaría ir al infierno? ¿Qué es lo que te gustaría más a ti? Y comenzó a predicarle y empezó a decirle: ¿sabes qué? Pues sabes, debes saber que hay un infierno, y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. ¿Te gustaría ir al infierno? Y el otro muchacho no sabía ni qué contestar y le dijo: no, pues ¿a quién le gustaría ir al infierno? Y empezó a decir todo eso. Y la idea o el punto es que sin darle el plan de salvación, agarró y lo que hizo fue simplemente: entonces, ¿quieres ir al cielo o sí o no? Y el otro le dijo: no, pues sí, pues entonces vamos a orar. No le dijo que hiciera una oración, no lo llevó al arrepentimiento, no le presentó los versículos de la Biblia. Lo único que hizo fue simplemente decirle: repite después de mí, Señor Jesús, yo te pido que me perdones, te pido que me perdones. Y le hizo simplemente eso. Nunca lo llevó al arrepentimiento. Cuando llegó el momento en el cual él dio su reporte para las iglesias que él visitaba, él empezó a decir: es que en este mes tuvimos más de 1,000 personas salvas, y lo único que buscaba eran números en vez de cosas reales. Vivimos en tiempos en donde el oro del evangelio se ha ennegrecido, no se presenta con claridad. Vivimos en tiempos en los cuales podríamos nosotros ver cómo se levantan doctrinas falsas, y muchos de ellos llegan a través de música mundana, música que es muy rítmica, y meten batería, meten todo este tipo de instrumentos rítmicos y atraen a los jóvenes. Mi esposa y yo íbamos ahí nos agarró un alto y estaba una iglesia ahí. Cuando volteamos, vimos humo que estaba saliendo y era la reunión de jóvenes. Nos quedamos así como: ¿qué está pasando? ¿Se está quemando la iglesia o qué es lo que está pasando? Y después empezamos a ver las lucecitas como esas que ponen en los lugares malos. Empezaron así. Después vimos a los jóvenes, muchachas mal vestidas, jóvenes con leyendas ahí. Y eso nada más fue de segundos que lo vimos, porque solamente estábamos detenidos en un alto. Y vimos eso y era un alterón, o más bien muchísimos jóvenes que había en lugares así. Reunimos a veces a la iglesia para orar, y vienen 4 o 5 hermanos a las veladas de oración. Vamos a veces al evangelismo y lo que vemos es que vienen 4, 7 hermanos, 15, cuando bien nos va 20 hermanos, y hablo de allá de Puebla, porque una de las realidades que vemos es que es como el buen oro ha perdido su brillo. Queridos hermanos, nos toca a nosotros pelear por nuestra doctrina. Nos toca a nosotros, queridos hermanos, defender nuestra doctrina. Nos toca a nosotros, queridos jóvenes, ser más celosos. Tenemos ejemplos de hombres fieles que han vivido a lo largo de los años, que han vivido a lo largo de los siglos. Algunos que hemos tenido memoria de ellos a través de los libros que leemos acerca de misioneros que estuvieron en diferentes países, y vemos el ejemplo de estos hombres piadosos que amaron a Dios, que honraron a Dios, que glorificaron a Dios. Y ahora, queridos hermanos, y sobre todo jóvenes, es tiempo de nosotros también pararnos firmes defendiendo el evangelio de la manera correcta. Queridos hermanos, a nosotros nos ha encomendado Dios la tarea de llevar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo se ha ennegrecido el oro en nuestros días? Hoy en día ya no tenemos comunión con Dios. Hoy en día ya nosotros como pastores, a veces los jóvenes que vienen o que venimos detrás de los pastores que han predicado el evangelio, y lo digo en manera personal, no somos lo que deberíamos de ser. No estudiamos como deberíamos de estudiar, no oramos como deberíamos de orar, no cuidamos nuestra vida espiritual como deberíamos de hacerlo, y eso es un indicio de que el oro en nuestros días se está ennegreciendo, queridos hermanos.
Yo quisiera preguntar a cada uno de nosotros, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Se acuerda en aquellos primeros días cuando usted fue salvo, usted escuchó el evangelio y alguien vino a usted, tocó su puerta, o de alguna manera usted escuchó el mensaje de salvación y usted creyó en el Señor Jesucristo y le mostraban versículos y usted decía, sí es cierto, si yo muero voy a ir al infierno, y después le dijeron, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Y usted arrepentido, genuinamente usted aceptó al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda de los primeros días, de los primeros meses, de los primeros años? Como lo que más le interesaba era leer la palabra de Dios, lo que más le gustaba era agarrar la Biblia e irse a una esquinita ahí en su casa, ahí en su carro, agarrarlo, y agarraba y empezaba a leer y se deleitaba leyendo los capítulos del Génesis, los capítulos de los libros de la Biblia, y usted la absorbía, la bebía, la amaba, la guardaba. ¿Por qué? Porque era usted una nueva criatura. Le decían, ¿sabe qué, hermano? Le gustaría ir a ganar almas, y usted, pero eso no sé ni cómo se hace. Vamos, yo le enseño. Y usted quería, llevaba folletos a todas las personas, a sus familiares que se encontraban. Ni siquiera sabía usted cómo predicarles el evangelio, pero usted llegaba y les anunciaba y les decía, mira, te regalo un folleto, mira, te invito a mi iglesia, vamos para acá. Y usted con un oro brillante, con una vida cristiana, era un resplandor para su familia. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que estamos ahora? Ahora muchos de nosotros no leemos la Biblia como antes la leíamos. Ahora muchos de nosotros ya no oramos como antes lo hacíamos. Hemos cambiado la palabra de Dios por la tecnología, y la tecnología nos está carcomiendo cada vez. Vemos un video de 5 minutos y otro video de 5 minutos, y cuando ya vimos 15 videos de 5 minutos y nos llevan horas, y a veces nos lleva tiempo estar en esa tecnología y en programa tras programa, y estamos de esa manera, y cuando vemos ya estamos cansados, ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia, y eso es porque el buen oro ha perdido su brillo. Queridos hermanos, nuestras vidas a lo largo de los meses y de los años, si usted no viene a Dios, si usted no busca pulir el oro de su vida con Dios, su oro, su testimonio, su vida se verá cada vez más ennegrecida. ¿Cuántos jóvenes el oro de sus vidas se ha perdido? ¿Cuántos jóvenes tristemente cometen actos en los cuales el oro de su testimonio se pierde? ¿Cuántos adultos? Queridos hermanos, ¿se acuerda de los primeros cristianos? No voy a ir a todos los pasajes, tengo muchos, pero tengo que ir brevemente. Pero ¿recuerda usted a los primeros cristianos? Dice en el libro de los Hechos que ahí estaba Bernabé y estaba Saulo, estaba Pablo, y en Antioquía estaban, y su actuar era de una manera, y ellos vivían rectamente y ellos anunciaban las buenas nuevas, y dice la Escritura que ahí en Antioquía les comenzaron a llamar cristianos por primera vez. ¿Sabe por qué? Por su testimonio que tenían. El oro de sus vidas, de su testimonio, el oro que conllevaba una vida santa, una vida piadosa, un conducir como Cristo, que les llamaron los pequeños Cristos. Los cristianos comenzaron a llamarles, y tal vez de una manera despectiva, tal vez de una manera grotesca les llamaron de esa manera, pero les comenzaron a llamar cristianos por primera vez en Antioquía. Porque el oro de sus vidas era un testimonio de quiénes eran ellos. Eso habla de testimonio y habla de comunión con Dios. ¿Recuerda usted en los tiempos de Moisés, cuando Moisés subía a la presencia de Dios, y después de estar en la presencia de Dios y estando hablando cara a cara con Dios, él descendía del monte, y recuerda cómo era su aspecto? Su rostro resplandecía, porque el buen oro tenía brillo. A veces en nuestros días nuestro testimonio no es como el que debería de ser.
A veces nosotros ya no somos los cristianos que deberíamos de ser. A veces nosotros ya no tenemos amor por las almas, ya no obedecemos la Escritura, ya no amamos la ley de Dios, ya no hacemos las cosas como a Dios le gustaban, como a Dios le gustan, como a Dios le agradan, sino ahora metemos métodos, sino ahora metemos nuestras propias opiniones, sino ahora metemos diferentes aspectos. Y queridos hermanos, eso hace que el buen oro, pierda su brillo. Quiero decirles, queridos hermanos, que aún en medio de las pruebas podemos brillar como oro. Vea lo que dice ahí en el libro de Job, capítulo número 23, por favor. Job, capítulo número 23, versículo número 10, dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Sabe de qué habla esto? Job es el siervo sufriente. Job es aquel que ha pasado por pruebas y aún sus amigos le han vuelto las espaldas y han sus amigos hablado enfrente de él de una manera sin misericordia. Y en medio de todas esas pruebas, Job está escribiendo y está hablando y está diciendo: Él conoce mi camino, me probará, vendré yo a prueba, vendrán problemas, dificultades a mi vida, vendrán enfermedades, vendrán cosas a mi vida. A veces las cosas no resultan como nosotros las queríamos. A veces las cosas vienen al revés de como nosotros las habíamos planeado. A veces la enfermedad viene y nos ataca en momentos en los cuales nosotros ni lo imaginábamos, ni lo pensábamos. Y viene la enfermedad y vienen las pruebas. Pero ¿sabe qué? Aún en medio de las pruebas el cristiano es capaz de brillar como el oro. Queridos hermanos, no importa cómo sean las pruebas, no importa cómo vengan las dificultades, no importa que un hermano venga y nos den una noticia trágica. El cristiano, y lo que aprendíamos hace un rato en la mañana, nuestra actitud, nuestro amor a Dios, debemos nosotros saber que en medio de las pruebas aún podemos brillar. Aún en medio de las pruebas nosotros podemos hacer que el nombre de Jesucristo sea glorificado, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros brillemos como el oro. Es necesario de que ustedes y yo, queridos hermanos, defendamos la doctrina, defendamos la buena música, vayamos al evangelismo, tengamos comunión, tengamos un buen testimonio. Pero aún en medio de las pruebas es necesario también de que nosotros aprendamos a brillar como el oro. Quiero decirles lo siguiente, queridos hermanos: cada uno de nosotros vamos a pasar en nuestra vida cristiana por altibajos. Vendrán momentos en los cuales el enemigo nos va a atacar. Vendrán momentos en los cuales no es el enemigo, sino es nuestra propia carne. Vendrán momentos en los cuales el mundo será tan avasallador y la tecnología tan dominante y toda la influencia que hay en el mundo nos va a hacer titubear. Pero ¿sabe qué? Es necesario que como iglesia aprendamos a brillar como el oro. Es necesario que como iglesia aprendamos a defender la doctrina, aprendamos a amar a Cristo. Hagamos de Cristo nuestro centro, hagamos de Cristo nuestra vida, hagamos de Cristo no tan solamente de llevar el nombre de cristianos. Hace un rato les mencionaba cómo Moisés, de estar en la presencia de Dios, su rostro resplandecía y era brillante y tenía comunión con Dios y resplandecía de esa manera. Hoy en día el rostro de los jóvenes resplandece, pero por el celular, porque lo tienen ahí y les resplandece de esa manera, pero no es por comunión con Dios. No es porque ellos memoricen pasajes de la Escritura, no es porque ellos tengan momentos de oración con su Dios, no es porque ellos tengan comunión con su Dios. Y tristemente las siguientes generaciones, hermanos, se están perdiendo. Estaba yo leyendo un libro que me aconsejaron leer, y estaba leyendo acerca de algunos que cuando crecieron en iglesias, algunos eran bautistas, algunos de algunas otras denominaciones, y los llevaban sus papás a la escuela dominical, los llevaban sus papás a los servicios de la iglesia y todo eso, pero cuando ellos crecieron comenzaron a decir: pues ya nadie me obliga, ahora ya no voy a ir a la iglesia.
Si usted ha leído la biografía, y no se lo recomiendo, pero por ejemplo, jóvenes como Elvis Presley, en aquellos tiempos cuando él creció con sus padres, estaban en el evangelio y eran hombres piadosos, y él empezó a apartarse y llegó a ser una celebridad, conocido en todo el mundo. Pero ¿sabe por qué? Por su apostasía, por su manera de cantarle al mundo. Vemos, y la lista es grandísima en artistas, sobre todo americanos. Vemos muchos jovencitos que hicieron en el evangelio, que estuvieron en la escuela dominical, que vinieron a nuestras iglesias, pero después de un tiempo el buen oro que es su vida comenzó a perderse. Queridos padres de familia, ustedes y yo tenemos en nuestras rodillas el oro de nuestros hijos, para que ellos permanezcan, para que ellos sean fieles, para que ellos sean la siguiente generación de predicadores, de misioneros o de profesionistas, pero que honren a Dios, que amen a Dios. Es nuestra responsabilidad estar orando por nuestra siguiente generación. Es nuestra responsabilidad estar amando nuestra siguiente generación. Como maestros de escuela dominical, tal vez usted es maestro de niños, maestro de escuela dominical, usted da clases en el Club Timoteo, usted tiene alguna participación tal vez detrás de este púlpito. Es necesario, queridos hermanos, que nosotros pulamos el oro que Dios quiere resaltar en esta iglesia, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros aún hermanos grandes, que podamos ser un ejemplo en nuestra sociedad, que podamos ser un ejemplo de vida cristiana en todo lo que conlleva nuestra vida, desde el momento en el cual nos levantamos hasta el acostarnos, que pueda brillar Cristo en nosotros, que no sea mi carne la que domine, que no sean mis gustos los que dominen, que no sean mis pensamientos los que dominen, sino que sea el brillo de Cristo a través de mí, a través de mi testificar, a través de mi hablar, a través de mi conducir, a través de mi obediencia, a través de mi testimonio, que pueda brillar Cristo en mí. Queridos hermanos, la gente que está alrededor de nosotros lo que anhela es ver gente que brille como el oro. Cristianos que sean honestos de verdad, no cristianos que los para la policía y lo primero que hacen es sacar la cartera para sacar un billete de tal denominación. No, cristianos que sean honestos, cristianos que sean que digan la verdad, pase lo que pase. Queridos hermanos, eso es oro que brilla, eso es oro que necesita la gente de alrededor nuestro. Queridos hermanos, una de las cosas en las cuales, y lo que quiero aplicar, es en que el oro del evangelio ha perdido de alguna manera el brillo en nuestros días, sí, por el ataque del enemigo, pero a veces también es por nuestra conducta. Dice ahí en Lamentaciones 4 cómo el buen oro ha perdido su brillo. ¿Se da cuenta? Habla de buen oro, oro que es de Dios. Y esto tiene aplicación a familias, porque vea lo que dice el versículo 2: los hijos de Sión preciados y estimados más que ¿qué? Que el oro puro. No lo estoy sacando fuera de contexto. Habla de familias, habla de personas. Pero en nuestros días el buen oro se ha perdido por nuestra apatía. Ya no testificamos como solíamos hacerlo antes. Nos congregamos y decimos el sábado a las 10 de la mañana, y aquí el hermano acaba de decir los domingos a las 3, a las 4 de la tarde, todos los que quieran, vamos a ganar almas, vamos a testificar, vamos a llevar las buenas nuevas. Pero ¿sabe qué es lo triste en nuestras iglesias? Es que muchos decimos, no, es que el domingo es el único día que tengo para descansar. No, es que el domingo tengo que hacer esto y esto y esto. Y lo triste que pasa en muchas iglesias como las nuestras es que se hacen todos los programas, campañas, todo eso para que la iglesia participe, para que el oro brille como debe de brillar. Y ¿sabe qué? Algunos cuantos, y yo les aseguro contaditos serían los que estarán dispuestos a decir: yo quiero ir a testificar.
Se te dijo el sábado, ¿por qué no vienes? El sábado a las 10 de la mañana. Pastor, es que yo trabajo los sábados. Es que el sábado me pongo yo a lavar. Ok, vamos a abrir otro horario. Domingo a las 5, a las 4 de la tarde para todos los que quieran ir a testificar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Algunos diremos, es que está más a gusto ahí en mi cama, ahí en mi sillón, vivo cerca de la iglesia, no tengo que trasladarme a un lugar lejano y es más fácil estar ahí. Y estamos en familia, es el día, el domingo no es el día de la familia, el domingo es el día del Señor. Y agarramos y no, pues es que el domingo voy a sacar a mis hijos al parque y voy a hacer esta actividad y no está mal. Pero en nuestros días el evangelismo ha bajado de una manera muy, muy grande. De ninguna manera pongo este ejemplo para dañar a ninguna iglesia. Pero ahí en la iglesia donde estamos, convocamos para ir a ganar almas. Vamos a ganar almas 2 veces entre semana y el día sábado. Empezamos yendo como 8, 10 personas. Primero motivados los primeros días así, y después bajó, y después volvió a bajar. Hoy en día, cuando vamos entre semana a ganar almas, somos 3 o 4. Lo que es triste es que las doctrinas falsas, en vez de que vayan bajando en número, van subiendo. Fue a visitarnos un hermano que venía de aquí de Tijuana, allá a la ciudad de Puebla, y en nuestro camino de ida, él tenía que llegar al aeropuerto o a un lugar a las 7 de la mañana, y nos fuimos como a las 6 de la mañana, íbamos como entre 5 y media, 6 de la mañana, íbamos ahí en el camino. Estábamos ahí, hay un lugar que está cerca de la iglesia y es un lugar donde hay mucha gente, es muy concurrido, y íbamos ahí y había mucha gente, todos alistándose para trabajar, pero ¿saben ahí junto a la parcita de toda esa gente quién estaba? La secta que vemos en todos lados. Fui con mi familia hace ya algún tiempo. Estábamos en una playa, era un lugar donde era privado, y estábamos ahí, no nada lujoso ni nada más era privado, y estábamos ahí tranquilos, los cristianos tomando el sol y nuestro coquito, y ahí sentaditos tranquilos como buen cristiano, y después pasan ahí en medio con corbata, con sombrilla y con portafolio, ahí en la playa. Qué triste es eso. ¿Ha ido a las 5:10? Yo sé que sí. Pero ahí en las 5:10 hay una casa, hay una casa donde se paran, bueno, no se pueden pararse, son 2 ancianitas, ahí en su silla de ruedas. Y si usted va desde tempranito, ahí los encuentra. Y luego va tardecito, y ahí está. Y uno dice, ¿a qué hora comen o qué hacen? Pero están todo el día. Personas más de 70 años de edad, y están repartiendo su literatura. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros, queridos hermanos? ¿Qué es lo que haremos nosotros, queridos jóvenes, con el Evangelio? ¿Sabes que en cualquier lugar podríamos nosotros llevar folletos? ¿Sabe que en cualquier lugar nosotros podríamos anunciar las buenas nuevas? Y no tan solamente llevando nuestra Biblia y una Biblia grandota, no, a veces es con nuestra actitud, a veces es con nuestro comportamiento, a veces qué bendición cuando una persona se acerca a nosotros y nos dice, oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Y no llevamos aquí ninguna letrero, ni llevamos nuestra Biblia, es más, ni vamos en corbata o no vamos como los días de culto, y alguien se acerca y nos dice, oiga, usted es cristiano, y uno dice, ¿cómo se enteró? ¿Sabe por qué? Es a través del testimonio.
El Evangelio debe brillar, el Evangelio debe hacer que los demás quieran ser igual a nosotros. No que digan, mira, este es un hipócrita, va a la iglesia los días domingos, los días jueves, los días martes y mira cómo se comporta con su esposa, mira cómo se comporta con sus hijos, mira las palabrotas que dice, mira hasta los sartenes salen volando ahí en la casa porque se escucha todo. Queridos hermanos, el oro de nuestras vidas debe ser un vivo ejemplo de que Cristo mora en nosotros. Tus palabras, queridos jóvenes, en la escuela, todo lo que dices, los otros nada más lo están escuchando. Queridas hermanas, cuando ustedes dicen, no, yo estoy en mi casa, miren, aquí se oye todo. Y más por este cañoncito que está aquí. Usted le grita a su hijo, ya métete, y se oye en todo el cañón. Ahora imagínese cuando se pelea con su esposo en el hogar cristiano. Todos lo saben. Cristo mora en nosotros. Cuando fuimos salvos, en el momento de ser salvos, dice la Escritura que nosotros recibimos el Espíritu Santo. La promesa de Dios vino a nosotros y ahora somos templo del Espíritu Santo. Ahora nos llamamos a nosotros y nos llama la gente cristianos. Y ¿sabe? Eso es lo que quiere ver la gente en nosotros. Nuestras palabras, nuestra conducta, nuestra doctrina, la música que escuchamos. Ayer en estos días, me subí a un carro de un joven cristiano. Y él no se dio cuenta, pero uno siempre va viendo todo. Y estaba yo en la parte de atrás sentado y me di cuenta que su radio tenía una música rara, muy rítmica y ni siquiera era cristiana. Y luego dije, no, pues es el radio. Y me asomé para ver el estéreo y decía track 3, o sea, pista 3. Era un CD. La música que escuchamos, lo que miramos en el internet. Querido joven, a lo mejor tú dices, nadie ve lo que tengo aquí. Es más, hasta sé borrar el historial y me sé todo esto para que nadie vea, pero ¿sabes qué? Dios te ve. El buen oro que tenemos, que nos ha sido encomendado en nuestros años, no debe perder su brillo. Debemos cuidarlo, debemos valorarlo, porque todo lo que tenemos no es por nuestra fuerza, sino es porque Dios nos los ha dado. La palabra de Dios la tenemos porque Dios mismo nos las dio. La iglesia no fue un pensamiento que a Pedro se le ocurrió, a Santiago se le ocurrió, a Juan se le ocurrió. No, eso venía el misterio oculto por las edades. La iglesia. Esto proviene de Dios. Que nos podamos llamar usted y yo hermanos, eso es una bendición. Todo esto proviene de Dios. Usted se da cuenta, las bancas, usted no tiene bancas de estas ahí en su casa. Viene a un lugar específico a glorificar el nombre de Dios, a amar el nombre de Dios, y esto es porque proviene de Dios todo. Pero debemos, queridos hermanos, hacer todo lo posible para que desde nuestra vestimenta, los lugares que visitamos, las cosas que hacemos sean para la honra y la gloria de Dios. Porque el Evangelio debe brillar más que nunca. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos en una oscuridad cada vez más tenebrosa. Ahora es tiempo de vivir para Dios, de honrar a Dios, de amar a Dios, glorificar a Dios y seguir haciendo las cosas que ya hemos aprendido cada vez mejores para la honra y la gloria de nuestro Dios. Joven, ustedes tienen o tenemos, porque yo me cuento, como esta siguiente generación en nuestras manos, la responsabilidad de alcanzar las almas
y de hacer lo que no pudieron hacer las generaciones pasadas. Es tiempo de nosotros de amar y de glorificar a Dios con todas nuestras fuerzas. Bendito Padre Celestial. Señor, cómo se ha ennegrecido el oro en nuestros días. Cómo la vida cristiana en los tiempos en los que vivimos cada vez es más, se podría decir, superficial. Señor, ya no hacemos todo lo que hacíamos antes cuando te conocimos. Cómo el buen oro ha perdido su brillo. Vemos a nuestras familias y vemos los quebrantamientos que hemos hecho a través de nuestro carácter, por nuestra conducta, por nuestra propia insensatez. Y el buen oro que debería de brillar en nuestra familia ahora es cada vez más opaco. Nuestros hijos ya no nos respetan y no es tanto a veces por rebeldía de ellos, sino es porque no hemos sabido pulir el oro de nuestra familia como padres. Señor, vemos las iglesias y denominaciones alrededor nuestro como cada vez batallan más y más. Las iglesias que quieren defender el evangelio ahora son cada vez menos en número, y es porque se ha levantado una ola de libertinaje. Vamos a las librerías cristianas y lo que escuchamos es música muy estruendosa, donde en vez de glorificar al Dios de la Biblia, glorificamos a nuestra propia carne. Señor, el evangelismo y las actividades que tenemos como iglesia al principio eran concurridas y nosotros mismos queríamos venir y queríamos estar aquí y queríamos nosotros ser los primeros en llegar y queríamos llevar folletos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, pero cómo se ha ennegrecido el oro en nuestros días. Como el buen oro ha perdido su brillo. Señor, ayúdanos a subir al monte como Moisés y estar ahí en tu presencia y platicar contigo una vez más y decirte, Señor, que te amamos y que dependemos de ti como cristianos, y que, Padre, aunque vengan las pruebas y dificultades, nosotros queremos ser como el oro. Queremos brillar, Señor, no en nuestras propias fuerzas, sino que sea tu presencia a través de nosotros, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros ministerios, Señor. Que la gente no vea a una persona en nosotros o nuestra propia persona, sino que la gente pueda decir de nosotros: este muchacho, esta señorita, esta persona es cristiana. Ayúdanos, Señor, a brillar en un mundo cada vez más tenebroso. Las familias, Señor, cada vez hay más divorcios. Hombres abandonan a sus esposas. Mujeres que abandonan aún a sus propios hijos. Pero es tiempo de que brillemos cada vez más. Señor, haz lo que solo tú puedes hacer, te lo ruego. Todos con ojos cerrados, cabeza inclinada, dejo el tiempo al pastor. Es tiempo de orar, de reflexionar. Tu vida espiritual, amado hermano, brilla como el oro. Oh, cuánta pena sentimos los que podemos reaccionar y decir cómo he bajado, cómo he fallado. Pero nunca es tarde, Dios nos ha hablado y es tiempo de responder, amado hermano. ¿Cuántos dirán, yo necesito que Dios haga algo en mi vida? Levante su mano. Yo quiero que Dios haga algo en mi vida, amén, gloria a Dios. Ahí en su lugar, tome un tiempo de rodillas a Dios, o venga al altar, mucho mejor todavía. No nos vamos a ir de aquí así nada más. Necesitamos responder al mensaje de Dios. Hemos sido retados, 2 mensajes, hermosos mensajes que nos han traído conciencia.
cómo enfrentar la vida, cuál es nuestra actitud con la vida. ¿Por qué estamos amargados? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos deprimidos? ¿Por qué no enfrentamos con ese amor de Dios en nosotros y esa confianza en Dios? ¿Y por qué hemos menguado en nuestra vida espiritual? Oh Señor, gracias te doy. ¿Cómo nos hace falta? ¿Cómo necesitamos tu presencia y la actitud apropiada del corazón para poder recibir tu generosidad? Señor, recibe, por favor, la gloria y la honra en nuestra vida, que te podamos glorificar en el nombre bendito de Cristo. Amén, Señor, amén.